Cuando se trata de edificios altos, pues lógicamente la presión, como hemos venido diciendo en clases anteriores, que la presión del acueducto pues solo responde hasta máximo un segundo piso. Ya cuando usted tiene edificios de más de 3 pisos, 3, 4 en adelante, ya usted tiene que utilizar otro sistema. Entonces, hay dos formas. Una, que usted desde el tanque bajo de almacenamiento bombee a un tanque alto y por gravedad distribuya a todo el edificio. Lógicamente, en este caso específico inicial, uno tiene que calcular. En alguna oportunidad, en alguna clase hicimos un ejercicio y respondieron a la pregunta. Para este caso específico, cuando la distribución es de tanque alto, ¿cuál sería el aparato crítico? Aquí lo dice. Es la ducha más alejada del último piso. ¿Por qué? Porque es la que menos tiene disponible presión, porque es el aparato más alto allí, pero el tanque está, digamos, que ahí mismo. Si cumple para este piso, digamos que es el piso o la ruta crítica en este piso, pues lógicamente debe cumplir para los demás, porque los demás tienen más presión disponible. Entonces se trata de eh, diseñar una distribución en base, mejor dicho, lo que hay que calcular es la altura del tanque, o sea que ya ese ejercicio lo acaban de hacer en la clase pasada, que habíamos quedado en que se hacía la distribución desde el tanque elevado. Es lo mismo, o sea, para una casa y para un edificio es lo mismo. Hay que calcular a qué altura debemos poner el tanque para que cumpla con la presión establecida en la norma. Ese es un caso. El otro caso es cuando se dispone, no queremos distribución desde el tanque alto, sino que directamente por bombeo desde el primer piso, el bombeo. Entonces nos toca calcular el equipo para que este equipo lleve la presión necesaria aquí en el aparato más desfavorable, que es la ducha del último piso. Entonces en eso consiste, digamos, los dos sistemas. Hay unos sistemas combinados, por ejemplo, que se utilizan mucho, que es utilizar el tanque de elevado para los pisos, no para el último piso, sino para los pisos de más abajo. Y para el último piso se le pone un sistema de hidroflow o un equipo de presión que presurice el último piso. A veces, dependiendo la presión disponible, pueden presurizarse los dos últimos pisos y el resto por gravedad. O sea, se puede hacer combinación de los dos. Entonces, básicamente consiste en eso. El sistema directo de bombeo desde el tanque bajo hasta el tanque alto nos garantiza, tiene sus ventajas y también sus desventajas. La ventaja, hombre, que siempre estamos bombeando en el mismo punto de operación de la bomba, porque siempre está mandando desde el tanque bajo al tanque alto. Entonces siempre va a trabajar la bomba en un punto específico de su curva de operación. Entonces eso es una ventaja. La desventaja es que precisamente que en los pisos superiores, en el último piso y en el penúltimo, las presiones disponibles no son las mejores. Sobre todo porque es que arquitectónicamente, cuando usted tiene un edificio bien alto, pues, y después le pone todavía otra estructura más arriba, pues los arquitectos generalmente no les gusta eso. Entonces uno pues lo busca uno para solucionar temas y la arquitectura está presente. Entonces uno tiene que buscarle solución al tema hidráulico sin modificar la parte arquitectónica. Entonces, queda claro, ¿no? Hay, digamos que dos sistemas, o
sistema de bombeo desde el tanque bajo hasta el tanque alto y distribución por gravedad. Y el otro es bombeo directo a la red desde el mismo tanque bajo hasta todo el sistema. Hay gente que combina, que también tiene un tanque arriba, pero es un tanque como de reserva en caso de cualquier falla del sistema de bombeo, que no debe suceder porque generalmente los sistemas de bombeo en edificios tienen que ser pares, o sea, son 2 unidades mínimo para que trabajen alternativamente, que en caso de que se dañe una, pues la otra está ahí de suplencia y trabajan alternativamente. Eso se puede programar para que una trabaje un día y la otra trabaje el día siguiente y así sucesivamente, o una semana una y otra semana la otra. Eso se puede programar manual o automáticamente. Eso no tiene ningún problema. Entonces, estas bombas, ¿cómo funcionan? Ellas funcionan muy sencillo, que cuando el nivel del agua acá en el tanque alto llega a la parte más baja, la bomba arranca y empieza a llenarse. Cuando llega a su máximo nivel, la bomba se apaga. Hay unos switch de nivel que permiten ese encendido y esa parada de bomba de acuerdo a los niveles del tanque de arriba. En el tanque bajo, pues, las bombas tienen un sistema de marcha contra en seco. Cuando no hay agua acá, pues, ella no arranca. Entonces tiene que estar el tanque, bueno, con agua y estos niveles van variando, ¿no? En el tanque bajo también, lo mismo con el tanque alto. ¿Les quedó claro las dos situaciones que se pueden presentar? Claro, pues. Bueno. Entonces, cuando usted distribuye por gravedad, ya ustedes saben el cuento. O sea, de acá arriba salen todas las unidades para alimentar todo el edificio. Entonces, a medida que va bajando, en cada piso van entrando unas unidades a cada piso, al total, y pues sabe uno qué unidades van entrando y qué va quedando, ¿no? Hasta que llegan a las unidades del primer piso. Entonces, ya ese ejercicio lo hemos hecho, es lo mismo que una casa, así, igualito. Para cada piso, o sea, ustedes tienen, por ejemplo, aquí 100 unidades. Vamos a suponer que cada piso tenga, por decir algo, 20 unidades. Aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 2, 140. Entonces, el tubo general que sale de acá, que sale del tubo, debe llevar las 140 unidades. Pero ya cuando del séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, del séptimo al sexto, ya no vienen 140, sino vienen 120. Cuando pasan al quinto, ya no son 120, sino 100. Cuando pasan al cuarto, ya son 80 y así sucesivamente, hasta que lleguen. Entonces, eso es para digamos, la definición de diámetros de cada uno de los tubos. Es el mismo cuento, la curva de Hunter, hay que buscar cuántas unidades tiene todo el edificio, se busca la curva de Hunter, se aplican los caudales y se hacen los recorridos y se define la ruta crítica y se calculan los tramos hasta llegar a la presión final en el aparato crítico. Igualmente, es la misma situación. Y lo contrario sucede también cuando es una bomba directa, que no es por gravedad, sino que es bomba. Entonces sale la bomba con las 140 unidades de acá. Ya aquí no lleva 140, sino 120, hasta que llega a 20 en el último piso. La misma cosa, hay que ir definiendo la ruta crítica, pues la ruta crítica sería el último piso, ¿no? Y llega al último piso y en planta definir hasta dónde nos llega
el aparato crítico, y esos son los tramos que hay que calcular. Si son apartamentos tipos, la planta del piso hidráulica es la misma para todos los pisos. Lo único que va variando es la columna. ¿Por qué? Porque al principio, por ejemplo, si es de aquí de abajo hacia arriba, al principio lleva toda la cantidad necesaria. Después van bajando de 20 en 20. Entonces, estas columnas entre piso y piso pues, pueden variar de diámetro. O pueden mantenerse uno o dos pisos del mismo diámetro y después se cambian. De la misma forma que aprendimos a calcular el diámetro que se necesita necesario dependiendo de los caudales de la tabla de Hunter. Entonces, el problema aquí es diseñar las bombas. Las bombas que, pues, en el caso de que sea el tanque alto, que nos sirva para elevar el agua desde el tanque bajo hasta el tanque alto. Y el equipo de presión que nos sirva para llevar la presión hasta el aparato más desfavorable en el último piso y que nos cumpla la presión de la norma. Básicamente es eso. Entonces, ustedes debieron ver tanto en sanitaria 1 como en hidráulica el cálculo de una bomba. ¿Sabes qué es una bomba? Una bomba es una máquina que convierte energía de rotación en energía de presión. La energía de rotación, ¿quién se la da a la bomba? El motor. Y no es más que un aparato que nos sirve para elevar el agua de un punto bajo a un punto alto. Entonces, hay unos parámetros que se deben calcular en todo sistema de bombeo, o es un parámetro que se llama, un parámetro que se llama la cabeza dinámica total. ¿Qué es la cabeza dinámica total? Hombre, es la altura que necesita la bomba para elevar el agua, la altura de diferencia de nivel estático, más las pérdidas que se producen por el recorrido del agua hasta llegar hasta su sitio final, y la cabeza de velocidad. Entonces, la bomba debe ser capaz de vencer todo eso. Entonces, para eso se calcula la cabeza dinámica total, o el parámetro cabeza dinámica total, que lo vamos a ver ahora. Todos deben estar conscientes y recordar de que la bomba, los cálculos de una bomba lo vieron en sanitaria 1, me imagino, ¿no? Les pregunto, en sanitaria 1 debieron ver en acueducto estaciones de bombeo. Esto es una estación de bombeo digamos, en escala mínima, ¿no? No es lo mismo la de un acueducto que con mucho más grande, ¿no? Pero es lo mismo. Ustedes me están escuchando. Sí, profe, aunque en situaciones Sí, claro, sí, se corta, profe. De hecho, la primera explicación de este sistema que usted está mostrando ahí, me la perdí, ya entré fue al resumen, sin embargo, pues alcancé a entender. No, yo les pregunto nuevamente, ¿recuerdan cómo se diseña una bomba? Que debieron aprenderlo. Aquí lo vamos a ver, lo vamos a repetir, pero debieron aprenderlo en sanitaria 1, en un sistema de acueducto ahí, estaciones de bombeo, es lo mismo. Sí, de eso de recordarlo, de tener los conceptos, sí, claro, falta es poner en práctica nuevamente, desempolvar las fórmulas y bueno, eso. listo. Entonces, en eso básicamente consiste el tema. Entonces, fíjense, la bomba, cuando lleva el agua desde aquí hasta el tanque elevado, pues va a llevar el mismo caudal que succiona aquí, lo va a mandar al tanque. Cuando es bombeo directo a la red, él va mandando el caudal total aquí, pero en cada piso va dejando, y al final tiene un caudal más pequeño acá. Entonces son
digamos, dos formas diferentes, pero se trabaja tras las mismas incógnitas de resolver la incógnita de la cabeza dinámica total. Pero entonces quiero que entiendan de que son dos formas de cálculo diferentes. ¿Por qué? Porque, como les digo, en una el caudal total va desde el tanque bajo hasta el tanque alto. Cuando se va directamente, se bombea a la red con un sistema hidroflow, un sistema de presión constante, simplemente al inicio pues lleva todo el caudal, pero en cada piso va dejando su poquito para suministrarle al piso. Y al final, perdón, llega al aparato crítico en el último piso. Entonces, lógicamente, los diámetros de los primeros pisos pues son más grandes y a medida que vamos subiendo, pues van disminuyendo de acuerdo al caudal que vayan transportando. En cambio, en este, pues, cuando hay que bombear al tanque elevado directo, la tubería es del mismo diámetro desde el inicio hasta el tanque. No cambia, es el mismo diámetro. ¿Por qué? Porque ella lleva todo ese caudal hasta el tanque. Y el tanque es quien distribuye. Aquí pasa lo mismo. Entonces las columnas inicialmente toda grande y después va disminuyendo de acuerdo como va dejando en cada uno de los pisos. ¿Estamos claros? Sí, profe, yo aquí tengo una pregunta, no sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hay bombeo por gravedad, la bomba transporta el caudal de la base a la altura, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ya por gravedad surte Así es. los entrepisos, los pisos. Así es. Entonces ahí la bomba va a tener un tiempo de descanso. Ella va a descansar al momento de llenar el tanque, pues ella se apaga, ¿cierto? Hasta medida que llega a un nivel donde nuevamente se enciende. Así es. ¿Cierto? Cuando es constante, cuando está en la red, ¿en qué momento la bomba va a descansar? Porque me imagino que debe haber un circuito, todo, porque en el momento, por ejemplo, donde no se esté utilizando... Cuando es el bombeo directo a la red y no hay tanque elevado. Exacto, entonces... No, eso tiene un sistema. Hay dos sistemas. El sistema de hidroflow, que es un tanque presurizado, que el sistema trabaja en un rango de presiones, que ese se debe calcular. Ese rango de presiones generalmente entre 20 y 40 libras por pulgada cuadrada. El sistema queda presurizado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el sistema baja hasta la mínima presión del rango, en este caso, vamos a suponer que sea 20 libras por pulgada cuadrada. En ese preciso momento, automáticamente la bomba arranca y empieza a bombear y a elevar la presión. Cuando llega a la máxima presión del rango establecido, se apaga. Entonces, en ese lapso de tiempo, la bomba descansa. Estos sistemas hidroflow, pues, no son los más recomendables por cuanto de que la energía, gastan bastante energía. ¿Por qué? Porque cuando la bomba arranca en su nivel de presión más bajo en el sistema, ella, si es una bomba con motor de 5 caballos, utiliza todos los 5 caballos para elevar la presión. Entonces, consume mucha energía. O sea, el nivel, la capacidad del motor trabaja al máximo. Hay otros sistemas que son muy parecidos, que es el sistema de variador de velocidad, que permite es un computador, digamos. ¿Y qué hace ese computador? Está programado para que el motor arranque
pero no con la máxima capacidad del motor, sino con la que necesita exactamente para elevar otra vez la presión. Entonces, este sistema de equipos de presión constante, la presión se baja un poquito y enseguida él arranca, pero como lo digo, con el mínimo, no utilizando toda la capacidad del motor. Entonces, eso ahorra mucha energía. Lo que pasa es que muchos constructores, el bolsillo les duele, y lógicamente a todo el mundo nos duele el bolsillo, ¿no? Pero cuando un equipo de hidroflow vale, por decir algo, 10 millones de pesos, el de presión constante de la misma capacidad nos puede costar 25 millones de pesos. Pero el ahorro de energía que hace este equipo de presión constante a la vuelta de un año y medio ya se recupera la inversión. Entonces mucha gente no mira ese tema. Uno como diseñador le propone las dos soluciones, ¿no? Entonces ya eso es cuestión de, como dicen, del dueño, de decir, hombre, yo no, un hidroflow mejor, pero después se queja porque Afinia lo ajusta, porque el consumo es alto. Entonces sí está claro cómo es el tema. Sí, profe, bueno, gracias por la aclaración. La verdad, pues estaba yo en mi ignorancia diciendo, pero ¿cómo en qué tiempo va a descansar? Entonces, ese tanque de presurización va a estar ahí con una presión ahí Sí, para eso cuando se tiene, eso necesite. tiene una membrana interna que se llena de agua, se llama agua y aire. Entonces, él mantiene la presión en el rango, o sea, él la mantiene durante un tiempo, ¿no? Dependiendo de los consumos que haya en el edificio. Y en el momento que se baje a la presión mínima, pues la bomba arranca y nuevamente sube la presión. Y así pasa en esos Sí, ciclos. es el sistema, por ejemplo, cuando usted va a lavar carro, entonces usted llega con el carro y prende la manguera y si está cargada, pues ella bota apenas. Siente la presión que necesita presión, ella enseguida prende. Así es. Así Así es, es. bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar el tema del cálculo de una bomba. Bueno, aquí quiero mostrarles un esquema de una estación de bombeo. Desde un tanque bajo, están viendo están viendo en este momento un archivo Word donde está un esquema de una estación de bombeo. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces una estación de bombeo tiene lógicamente la bomba, pero la bomba sola, pues si no está conectada no funciona, ¿cierto? Debe tener unas tuberías de succión, que es esta que les estoy mostrando aquí, y una tubería de impulsión, que es la que lleva el agua desde la bomba hasta el sitio alto a donde vaya, donde la vamos a llevar, ¿no? Entonces tiene una serie de elementos para conectarlo. La tubería de succión debe tener, en este caso, el esquema tiene lo que llamamos succión negativa. A ver, ¿quién me recuerda por qué ese esquema específico que estamos viendo tiene succión negativa? Profe,
No sería cuando la bomba está por encima del nivel del agua. Eso precisamente, cuando el eje de la bomba está por encima del nivel, el nivel del eje de la bomba más bien, el nivel del eje de la bomba está por encima del nivel del agua, la succión es negativa. Positiva cuando sucede lo contrario, cuando por ejemplo esta bomba estuviera por ejemplo aquí abajo en el tanque y el nivel estuviera por encima, entonces ahí tenemos succión positiva. Entonces, como este caso específico, ¿qué pasaría si no tuviera este elemento que tenemos aquí que se llama válvula de pie? Cuando no hay válvula de pie, ¿qué pasa? Que la bomba deja de funcionar, entonces el agua se sale y no se ceba la bomba. La bomba, para poder arrancar y succionar, tiene que estar cebada. ¿Y qué es estar cebada? Que toda la tubería de succión debe estar llena de agua completamente. ¿Por qué? Porque o si no, no succiona. Tiene que estar llena de agua. Entonces, debemos garantizar el volumen total dentro de la tubería de agua, debemos garantizarlo. Y es con una válvula de pie. Esta válvula de pie, ¿cómo funciona? Es digamos, es una tapa o una compuerta que sube cuando la bomba succiona y empieza a dejar pasar el agua. Pero cuando la bomba se apaga, por el mismo peso de ella, esa compuerta baja y sella y no permite que el agua se devuelva. Entonces permanece siempre con el agua dentro de la succión, de la tubería de succión. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que generalmente las bombas, los diámetros de salida de las bombas de impulsión y de succión son más pequeños que los diámetros calculados para las tuberías de succión e impulsión. Entonces toca instalarlas con unos accesorios que se llaman reducciones o ampliaciones, como quieran. Entonces, esta reducción es una reducción excéntrica. Ahora después les explico por qué. En la succión, y una reducción concéntrica excéntrica es que una reducción reduce de un diámetro mayor a un diámetro menor. Cuando es excéntrica, los ejes de las circunferencias del diámetro mayor y menor no coinciden, no están en el mismo eje. En la concéntrica sí, los diámetros coinciden, acá no, en este no coinciden. Y es muy sencilla la razón. La tubería de succión no puede tener aire. Entonces, si usted tiene una reducción igual a la que tenemos acá, es posible que en la parte de arriba quede aire. Con esto garantizamos que no, porque en la parte de arriba siempre van a estar al mismo nivel y no va a haber problemas de que haya aire dentro de esta tubería. Por eso se utiliza esa reducción excéntrica. Esto debieron verlo muy bien en sanitario de A1, pero lo veo como callados. Bueno, en la impulsión tenemos la reducción, como les dije. El diámetro de salida de una bomba generalmente es menor a los diámetros de las tuberías que uno calcula para impulsión y para succión. Entonces hay que conectarlos con estos dos elementos, la reducción excéntrica en la succión y la reducción concéntrica o ampliación concéntrica en la impulsión. También tiene una válvula de corte para manejar, porque generalmente son dos unidades que conforman una estación de bombeo, porque como les digo, esos tienen que estar dos igualiticas y que trabajen alternativamente una y la otra. O sea, no es para que trabajen al tiempo, no. La unidad 1 y la unidad 2 tienen la misma capacidad y siempre va a trabajar una sola. Ok. Y también tenemos
además de la válvula de corte, tenemos la famosa válvula de cheque o válvula de retención, que al igual que la válvula de pie, no permite que el agua que ya ocupa todo el volumen de la tubería, cuando se apaga, el agua no se devuelva. Entonces debe tener esa válvula de cheque que no permite que el agua o la tubería esta se desocupe, y adicionalmente es la que recibe y absorbe el fenómeno del golpe de ariete. Les estoy hablando de un fenómeno que debieron ver cuando vieron esto, que es el golpe de ariete. Si no estoy mal y recuerdo, creo que es cuando por las temperaturas que el agua se alcanza a evaporar, que se genera ahí algunas burbujas de aire, y cuando la bomba hace la propulsión, esas burbujas de aire chocan entre sí, generan velocidad y pueden ocasionar que rompan los tubos. No. Ese fenómeno que tú dijiste y que no es tan así como lo explicaste, eso se llama cavitación, que es otro fenómeno. El fenómeno del golpe de ariete es que cuando la bomba está bombeando y se apaga, el cheque se cierra. Entonces, esta columna trata de devolverse y genera una onda que va y viene, una onda, un fenómeno ondulatorio. Y ese fenómeno ondulatorio produce una sobrepresión sobre la tubería. Y esa sobrepresión, si usted no la calcula y dispone de las tuberías necesarias para absorber ese aumento de presión o esa sobrepresión, la tubería se le puede romper. Entonces, uno de los parámetros, aparte de la famosa cabeza dinámica total que hay que calcular en un sistema de bombeo, en una estación de bombeo, también hay que calcular el golpe de ariete para demostrar o calcular de que la tubería que nosotros implementemos en cuanto a presión va a aguantar el golpe de ariete que se puede presentar en ese sistema. Al igual que la cavitación, que es otro fenómeno que vamos a ver. Entonces, sí está claro cómo está conformada una estación de bombeo. Nuevamente les repito, tuberías de succión y de impulsión. La bomba, lógicamente, ¿no? Para conectar esas tuberías a la bomba, en la succión, una reducción excéntrica, y en la impulsión, una reducción concéntrica. La válvula, en la succión debe tener una válvula de pie para evitar que el agua se salga o se desocupe la tubería y pierda la ceba a la bomba. Y en la impulsión necesita una válvula de corte y una válvula de cheque. Esos básicamente son los accesorios para poder conectar el sistema. Sin esos accesorios, o sea, esta bomba, si usted no le pone tubería de impulsión o de succión, no sirve de nada. No funciona. Bueno. La cabeza dinámica total o altura dinámica total de una bomba se puede calcular mediante esta ecuación que tenemos aquí. H total en metros. Los subíndices S, E, I son succión e impulsión.
Entonces vamos a mirar cada uno de los elementos que componen esta fórmula. ¿Qué es H sub S? H sub S es la diferencia estática de la succión. Diferencia estática de la succión. ¿Y qué es esa diferencia estática? Hombre, simplemente es la diferencia entre el nivel de la bomba, del eje de la bomba, menos el nivel del agua en el tanque bajo. Se lo repito, H sub S es esta distancia, desde el eje de la bomba hasta aquí. Pero es el nivel de la bomba, del eje de la bomba, menos, ojo, el nivel del eje de la bomba menos el nivel del agua en el tanque. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, el H sub I, o sea, la diferencia estática de la impulsión, y es la diferencia entre el nivel más alto de la tubería menos el nivel de la bomba. Para este caso específico, ¿cuál es el nivel más alto de la tubería? Este, ¿cierto? Y el eje de la bomba es este, o sea, es la diferencia entre este y este. Eso es H sub I. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es posible que yo tenga que hacer esto. Esta tubería no la trazo por aquí, sino que la meto por acá, hago aquí y entro acá. Entonces, el punto más alto es acá, no donde llega, sino el más alto. O sea, en el camino puede haber, por diferentes circunstancias, una tubería que esté por encima del nivel de llegada. Entonces, muchos cometen ese error, que no, que es el nivel de llegada. No, es el nivel más alto de la tubería. ¿Está claro? Sí, claro, profe. Bueno, sigamos analizando. Estos dos elementos que están aquí, que están dentro de los paréntesis, H sub F S. Estoy en clase. Estos dos elementos que están aquí, ¿qué es esto? H sub Fs, eso es las pérdidas por fricción en la succión más las pérdidas menores en la succión. O sea, las pérdidas que produce la longitud de tubería por fricción más las pérdidas que producen los accesorios en la succión. Todo esto en la succión. Igualmente acá, las pérdidas que se producen en la longitud de tubería de la impulsión más las pérdidas que producen los accesorios de la impulsión, más la velocidad de la impulsión al cuadrado sobre los ejes. Entonces, es muy fácil aplicar esta fórmula y los conceptos que les acabo de dar para hallar H sub S y H sub I. Y estas pérdidas menores, pues simplemente aplicar la fórmula de Hazen-Williams, que es la más fácil de aplicar. Con un caudal, con una longitud de tubería, con un diámetro, pues usted puede calcular las pérdidas que se producen. Entonces, la sumatoria de todo esto nos da la cabeza dinámica total. Bueno, aquí tenemos precisamente la fórmula de Hazen-Williams, que nos permite calcular el J, o sea, la pérdida metro a metro, conociendo el caudal, el C, que es el coeficiente de fricción que depende del material de que está hecho la tubería, y el diámetro de la tubería. No soy redundante otra vez e insistente y reiterativo al decir que este diámetro siempre es el diámetro real de la tubería, el interno de la tubería.
¿Ok? Bueno, entonces, básicamente es calcular esta fórmula. Bueno, vamos a ver entonces otro fenómeno, el famoso fenómeno de la cavitación. Entonces, en hidráulica y en laboratorio de hidráulica debieron ver las curvas características de una bomba. La curva característica de una bomba grafica los puntos de presión y caudal que puede alcanzar una bomba. Generalmente es de un tipo así. O sea, cuando el caudal es cero tiene su máxima presión y a medida que va aumentando el caudal, pues lógicamente el caudal o la altura que eleva el agua pues va a ser menor. ¿Por qué? Porque es lógico. Si tú tienes un mismo sistema con los mismos diámetros, a medida que usted aumenta el caudal, lógicamente va a haber más fricción, entonces va a alcanzar menos presión o sí, va a alcanzar menos elevación del agua a medida que se va aumentando el caudal en una curva, en la curva característica de una bomba. Entonces, toda bomba, todo fabricante de bomba, dentro de sus curvas, aparte de la curva característica, presenta una curva que se llama la curva del NPSH, que son las siglas en inglés, o en español, como están aquí, es la CNPS, que significa la altura o cabeza neta positiva de succión requerida y disponible. Son dos conceptos que vamos a explicar. El requerido, el disponible. El requerido es el que te da el fabricante. El fabricante dice, bueno, la cabeza neta positiva de succión requerida de esta bomba es tanto en metros. Entonces, ese es un parámetro que da el fabricante de la bomba y vienen las curvas. Y el disponible es el del diseñador, o sea, depende cómo usted coloque la bomba y cómo calcule su CNPS disponible. Y la fórmula del CNPS disponible es esta. Es la altura barométrica, que es la altura barométrica, la presión atmosférica en el sitio donde usted tenga la bomba. Eso es importante. No es lo mismo calcular una bomba en Bogotá que calcular una bomba aquí en la costa. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica varía. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? ¿En Bogotá o aquí en la costa? Pregunta para ustedes. En la costa, porque estamos más cerca del nivel del mar. Sí, la máxima presión atmosférica se da a nivel del mar. Y a medida que se va subiendo, lógicamente la capa de la atmósfera es menor y el peso de la atmósfera, que es la presión atmosférica, es mucho menor. Entonces es menos. Fíjense, todo esto está encerrado en paréntesis y dice succión, o sea, todo esto se calcula en la succión. La altura estática, que es el famoso H sub S, las pérdidas por fricción, incluidas las pérdidas menores, y la velocidad al cuadrado sobre 2G, todo esto en la succión. Y todo eso menos la presión del vapor. La presión del vapor de agua depende de la temperatura. Entonces, eso es un valor que ya está tabulado y que usted puede conseguir en cualquier hidráulica. ¿Cuál es el valor de la presión del vapor de agua a diferentes temperaturas? Entonces, este es un valor que usted lo puede conocer tabulado. Este lo conoce porque si conoce la altura o la topografía del sitio, pues lo conoce. Y esto, pues, depende de lo que usted haya diseñado, qué diámetros puso, qué caudal está utilizando. Entonces, puede calcular esto. Entonces, para uno garantizar de que no va a haber cavitación, ahora les explico qué es la cavitación.
la diferencia entre el valor que usted calcula aquí del disponible menos el requerido que le da el fabricante de la bomba debe ser mayor o igual a 0.5 metros. Si se cumple eso, con toda seguridad no va a tener usted cavitación en su sistema. La cavitación es un fenómeno que se produce, ¿por qué? Se produce cuando la presión dentro de la succión se acerca a la presión del vapor de agua. Y entonces, si se acerca a la presión del vapor de agua, ¿qué pasa? El agua se vuelve vapor. Y entonces se producen unas burbujas que cuando son succionadas por la bomba, llegan con tal velocidad que implotan como una bomba y van dañando las partes internas de la bomba. Yo les recomiendo en la red busquen un video, cavitación, efectos de la cavitación en una bomba, y miran, hay una especial que media hora trabajando, nuevecita, cavitando, y cuando la desarman está totalmente destruida internamente. Entonces, este es un fenómeno, un parámetro que hay que calcular. Aparte del el tema de la cavitación, pues hay que calcular también el tema de el golpe de ariete. Entonces, esos dos temas hay que calcularlo. Aparte, ¿cuál es el sistema de, digamos, de cavitación, o cuáles son los parámetros que hay que calcular? La cabeza dinámica total. Demostrar que la bomba no cavita, y que en el cálculo del golpe de ariete, la tubería que usted escogió con una determinada presión de trabajo, pues garantiza que no se va a romper cuando se presente el fenómeno del golpe de ariete. Entonces, con el parámetro de la cabeza dinámica total, usted puede calcular la potencia del motor que necesita la bomba para mover esa bomba. Entonces, ¿cuál es la potencia? Pues de una potencia de 3 caballos, de 10 caballos, de 20 caballos, lo que es. Generalmente, cuando uno calcula la potencia necesaria, le da, por decirte algo, 8,5 caballos. Los motores de 8,5 caballos no los fabrican de 10, o de 7,5, o de 12, o de 15. Entonces, si les da 13, bueno, hay que escoger el 15. Entonces, es lo mismo que los diámetros, o sea, no les va a dar un motor con una potencia de fábrica, porque generalmente les da. Entonces, uno siempre debe irse por la parte conservadora. Si les da 13 y fabrican 12 y 15, pues escoge el de 15, ¿cierto? De todos modos, todo eso hay que concretarlo y monitorearlo con la curva uno va a un fabricante de bombas y mira la curva que le dé el caudal y la cabeza que necesita, y adicionalmente qué potencia necesita, porque uno, inclusive para calcular la potencia del motor, que es una fórmula que es muy fácil, es caudal por cabeza entre 76 N. Caudal en litros segundo por cabeza en metros sobre 76 sobre N, que es la eficiencia. La eficiencia mínima de una bomba debe ser 60%. Pero la tecnología es tan grande ahora que eficiencias de 60 son muy bajas ya. Entonces, tú puedes encontrar eficiencias de 75, 80%. Entonces, ¿qué pasa? Que con eficiencias mayores, la potencia del motor va a ser menor. Entonces, todo eso hay que contrastarlo, ¿no? Pero básicamente el cálculo obedece así. Entonces, ¿qué parámetros hay que calcular
en una estación de bombeo. La cabeza dinámica total, el NPSH o cabeza neta, neta positiva de succión disponible y requerido para verificar la famosa fenómeno de la cavitación y el golpe de ariete. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de ejercicio que es muy sencillo. Después que uno siga las instrucciones, es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, para un edificio, bueno, ¿qué caudal utilizaría? Hombre, ustedes tienen ya cómo calculan el volumen del tanque alto. Ya dijimos que era un porcentaje del volumen total, entre el 25 y el 30. Entonces, si usted tiene volumen allá arriba y dice, bueno, yo quiero que mi bomba la llene ese tanque en 1 hora, o en media hora, en 2 horas, en 3 horas. Entonces, con el volumen y el tiempo que usted quiere, escoge un caudal. Pues tiene volumen en tiempo, entonces ese es el caudal de diseño de este sistema. Es muy sencillo. ¿Ok? Ya eso está a potestad del diseñador, pero lógicamente, pues uno no quiere gastar tanta energía, entonces es posible que entre más caudal bombee, el tiempo es menor, pero la potencia del motor va a ser mayor. Entonces, eso también hay que sopesarlo. Bueno, vamos a mirar un... Bueno, están viendo en su pantalla el cálculo de la bomba de llenado de tanque del proyecto Tres Corazones, un nombre quiera que yo le puse, ¿ok? Entonces, fíjense, nos va a llevar el agua desde el nivel -2. El nivel 00 es el nivel de piso, pero el nivel -2 es el nivel mínimo del agua. Recuerden que el H sub S es la diferencia entre el nivel del eje de la bomba con el nivel del agua dentro del tanque. Pero ¿cuál es la situación más desfavorable? El tanque va a estar variando lógicamente de nivel a medida que se va bombeando y le va entrando agua. El nivel va variando, pero va a tener un parámetro o una situación que es la más desfavorable, que es el nivel mínimo del tanque cuando se apaga la bomba. Ahí tiene, en esa situación que es la más desfavorable, ahí es donde se debe calcular las alturas y todo esto de la bomba, porque esa es la situación más desfavorable. Porque si calculas desde aquí, pues cuando empieza a bajar el agua, pues te va, no es que de pronto no te llegue el agua, pero sí va a bajar la eficiencia. Entonces debe calcularse para el nivel mínimo
del tanque bajo. Entonces, estos niveles son importantes. El nivel 15, que es la máxima altura de la bomba, de la tubería. El nivel 00, donde está el primer piso. Y el -2, que es el nivel mínimo del tanque. Tenemos unos parámetros. Que el tanque es de 10.000 litros. Y que escogí que en 2 horas y media se llenaba. Entonces, el caudal es muy fácil, es dividir el número de litros, el volumen en litros, entre el tiempo. Pero el tiempo, si está en horas, pues hay que multiplicarlo por 3.600 para que dé en segundos. Entonces, este es el caudal de diseño de esta estación, 1.11 litros segundo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno. Bueno. Fíjense qué hicimos aquí. Con el tema de hay unos parámetros mínimos de velocidad en la succión, en la impulsión, máximos y mínimos de velocidad. Entonces uno escoge una velocidad, lo mismo. Una velocidad, conoce el caudal y puede hallar el área y el diámetro que se necesita. Para este caso, fíjense, encontramos este diámetro que corresponde a 1,5 pulgadas en metros da esto. Y 1 pulgada. Entonces, la velocidad en la impulsión puede ser entre 1 y 3. Y la velocidad máxima en la succión es 0.90. Entonces, estamos dentro de los límites. Entonces, ahí escogimos los diámetros tanto para la succión como para la impulsión. Generalmente, yo me imagino que eso lo vieron y tienen que recordarlo. Cuando uno calcula el diámetro de la succión, el diámetro de la impulsión es el inmediatamente inferior. Es el inmediatamente inferior disponible. Por decirles algo, si el diámetro inicialmente el de la succión les da 3, el de la impulsión es el de 2,5. Si el de la succión es de 2,5, el de la impulsión es de 2. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes siguen esa regla, o lo contrario, o sea, si ustedes calculan el diámetro de la impulsión, el de la succión es el inmediatamente superior. Si tienen que es 2,5 pulgadas, el diámetro de la impulsión, el de la succión será 3 pulgadas. Entonces es muy fácil definir. En este caso ya escogimos los diámetros. Los diámetros son, vamos a utilizar tubería PVC, la C150, porque vamos a utilizar la fórmula de Hazen-Williams. El diámetro real es este que está aquí, el de la impulsión y el de la succión. Y aquí están las velocidades para el caudal. El caudal es este, 0.011, pero en metros cúbicos segundo da esto. Entonces, pues enseguida calculamos velocidad. Entonces, hay que mirar las pérdidas en la succión. Entonces, fíjense, en las pérdidas en la succión tenemos una válvula de pie acá, tenemos un codo, tenemos la reducción excéntrica. Entonces, fíjense, un codo, una válvula de pie y una longitud recta. Entonces, uno busca en la tabla de longitudes equivalentes un codo de 1,5 de 90. La longitud equivalente es esta. La válvula de pie es esta. La longitud recta, 4 metros. O sea, esos 4 metros yo los puse, pues, al azar ahí. Es lo que realmente en el trazado que ustedes hagan de la succión, lo que mida. Para el tema del ejemplo. Entonces, la longitud total con longitud equivalente 16.24. Las pérdidas en la succión. Bueno, aquí enseguida calculé
aplicando la fórmula de Hazen-Williams. ¿Cuál era el J? Aplicando la fórmula, conocemos aquí el caudal, conocemos el diámetro, conocemos el C y conocemos la velocidad. Entonces es simplemente el J, que es la pérdida metro por metro. Entonces, la pérdida en la succión viene de multiplicar la longitud total por la pérdida que se produce, el J, que en este caso es esta. Entonces realmente la pérdida, fíjense, es muy pequeñita, es 0.24 metros. 2 metros. Pérdidas en la impulsión. Ya el diámetro es 1 pulgada, entonces hay 12 codos. O sea, esto sale del número del conteo de accesorios en la ruta que siga esa tubería hasta llenar el tanque, hasta llegar al tanque. Hay una válvula de cheque, una válvula de corte, una válvula de ángulo. ¿Por qué? Porque esa válvula de ángulo es la del flotador allá en el tanque alto. Y la longitud recta que se mide sobre plano. ¿Ya? Entonces, toda esta sumatoria de longitudes da esto. La pérdida en la impulsión, pues la misma cosa. Pero ya la tubería no es la de 1,5, sino la de 1. Entonces la pérdida es eso. Esta es la pérdida en la impulsión. Las pérdidas en el sistema es la sumatoria de la pérdida en la succión más la pérdida en impulsión, que da 5.14. La diferencia estática, yo la saqué aquí directa, pero es usted la puede sacar por H sub S, o sea, es 0 menos 2. 0 menos 2. Y 15 menos 0. Es lo mismo que entre el H sub S más el H sub S, la diferencia entre el nivel más bajo del tanque y el nivel más alto de la tubería. También se puede sacar directo. Si uno la quiere sacar fraccionada, entonces le da 17 metros. 100. O sea, la bomba tiene que elevar el agua desde este nivel hasta el 15. Entonces, si tenemos aquí que este es menos, de aquí hay 15 y de aquí hay 2, es 17. Es muy fácil. Entonces, esa es la diferencia estática. La velocidad, bueno, listo. Aquí hay que agregarle adicionalmente a las pérdidas más la diferencia estática, hay que agregarle la velocidad al cuadrado sobre 2G, pero es tan pequeña. Háganme ese ejercicio, a ver, ¿cuánto vale la velocidad al cuadrado? Recuerden que en la fórmula es velocidad de la impulsión al cuadrado sobre 2G. A ver cuánto me da ese sumando. La velocidad en la impulsión es 1,55. 1,55 al cuadrado. Entre 2 veces, entre 2 y entre 9.81. Eso le debe dar menor de 0. 0.12, profe. Es irrisorio, o sea, realmente, pero bueno, eso había que agregarlo. De pronto aquí no lo agregué, pero hay que agregarlo. Entonces, realmente esto es más 0.12, me dijiste. Sí, profe. 26. Esa es la cabeza dinámica total. La potencia calculada es aplicando esta fórmula, caudal por H sobre 76N, poniendo eficiencia del 60%, entonces nos da que da 0.81 caballos. Un momento.
.81 caballos. Eso no existe en los fabricantes. Entonces cogemos uno y redondeamos la cabeza dinámica de 22, 26, la ponemos que 23. Entonces uno tiene que calcular buscar en los fabricantes cuál es la curva o la bomba que necesitamos. Entonces hay una serie de situaciones que también debemos calcular, que es la curva de la bomba es la da al fabricante, y la curva del sistema usted la tiene que calcular. ¿Qué es la curva del sistema? La curva del sistema es la graficación de los puntos de la cabeza dinámica total. Entonces siempre le va a dar la curva del sistema algo así, y la curva de la bomba algo así, donde se cortan las dos curvas, la del sistema, que es esta, con la de la bomba, nos da el punto de operación de la bomba, que con toda seguridad nos debe dar esto: 1.1 litros por segundo y 23 metros. Entonces, 1.1 con 23 metros, como por aquí. Ese es el punto de operación. Entonces, tenemos que buscar una bomba que nos garantice eso con su curva. La curva digamos que el golpe de ariete y el tema de la cavitación lo vamos a ver en la próxima clase. Estoy un poco afónico, he tenido problemas de gripa en estos últimos días y lo vamos a ver en la próxima clase. Pero básicamente el diseño de una bomba es ese, así, no es más. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? No, profesor. Profe, después que tengamos la bomba, hay que volver a rediseñar todo, cambiar diámetros y todo. No, nada. Ya. Porque usted va a conseguir una bomba con lo que diseñó. No, o sea, tiene que buscar una bomba que se adapte a lo que usted se diseñó. Lógicamente que eso no le va a dar milimétrico, ¿no? Pero como tiene una curva de operación, que es en este sentido, y ese ejercicio lo vamos a hacer, o sea, se le van a dar a ustedes unos parámetros y ustedes tienen que buscar en los fabricantes una curva que se les acomode al diseño que ustedes van a hacer. ¿Ok? Ya está, profe. Bueno, si no hay más preguntas, aquí quedamos y en la próxima clase vemos ya lo que es la cavitación y la cabeza neta disponible de succión para lo del tema de cavitación. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, que pasen buena noche. Chao. Ingeniero, disculpe, Dígame. profe, algunos estudiantes quedamos pendientes para para la exposición, lo cual no pasamos. Nosotros tuvimos inconveniente. Para la próxima clase, porque ya hoy ya estoy que hoy no me siento bien. Listo, y bueno, dale, muchas gracias. Feliz tarde. Profe, Desconectó. disculpe. Profesor, Lina, parece que se desconectó. ok, gracias.